José María Cajigal Gutiérrez fue un prolífico pensador en el área del deporte y la educación física y un pedagogo de reconocido prestigio internacional que promovió el humanismo deportivo como teoría para comprender al hombre contemporáneo, cuya máxima era que el deporte está al servicio del hombre. Esta ideología fue la huella que dejó en él su paso por la Compañía de Jesús y que convierte al hombre en el centro de sus estudios. En su pensamiento se diferencian tres claves: la humanista. Nos interesa el deporte como suceso de la persona; la pedagógica. El deporte está cargado de valores formativos. Y la científica. Es necesario un estudio multidisciplinar del deporte. Basándose en estas tres claves intelectuales construyó su esquema ideológico a partir de un sólido triángulo en cuyos vértices se encontraban el hombre, la educación y el deporte. Para Cajigal, el hombre es la razón última de todas las cosas en la Tierra, pero es preciso educarlo adecuadamente para que alcance su dimensión más perfecta, y el deporte y la educación física constituyen el centro educacional de la persona. Analiza el deporte y la educación física desde la pluridisciplinariedad de las ciencias sociales o humanas, la filosofía, la psicología, la psicopedagogía, la sociología, la prospectiva y la epistemología. Fue un humanista que se valió de las distintas ciencias humanas y las aplicó al deporte y a la educación física, a través de la interpretación filosófica. Además de publicar e intervenir en gran cantidad de trabajos y aparecer en múltiples conferencias y congresos relacionados con la educación física y el deporte, funda y dirige junto a Miguel Piernavieja la prestigiosa revista de estudios deportivos Citius Altius Fortius, que hasta su desaparición gozó de un gran reconocimiento internacional. Cajigal publicó 9 libros, el primero de ellos, Hombres y Deporte, es el centro sobre el que girará toda su obra posterior y en él reflexiona sobre la necesidad de la actividad física para el desarrollo de la persona y afirma que el deporte es una propiedad metafísica del hombre, y como tal hay que estudiarlo de la mano de las ciencias biológicas y sociales. En Deporte, Pedagogía y Humanismo sigue con su petición de que se realicen estudios científicos concienzudos y explica que el deporte mejora las relaciones sociales. En Deporte, Pulso de nuestro tiempo afirma que la ciencia de la educación física podría coincidir con la quinantropología, la ciencia del hombre en movimiento, que tiene como objeto las capacidades físicas de movimiento y expresión del individuo. En el deporte en la sociedad actual analiza el deporte español de aquella época así como el crecimiento que experimenta el deporte en el mundo a pasos agigantados. En los dos caminos del deporte clasifica el deporte en deporte espectáculo, que es el referido a la competición, y deporte praxis, referido al deporte utilitario, recreativo o educativo, reivindicando para la gran masa social el deporte praxis ya que en él el deporte está al servicio del hombre. En Deporte y Agresión, repasa los estudios sobre la agresión para explicar por qué en el deporte se multiplican las conductas agresivas. En Cultura Intelectual, Cultura Física vuelve a reseñar que el deporte contribuye a la educación integral de la persona, no solo en lo físico sino también en lo intelectual. Sus dos últimos libros, Deporte, Espectáculo y Acción y O Deporte, representan, según el propio Cajigal, apuntes ante el asombroso y desconcertante panorama del deporte de nuestros días. Pero la ideología que Cajigal plasma en cada uno de sus trabajos se puede resumir en los siguientes 9 puntos que constituyen su teoría del humanismo deportivo. Cree que el deporte, también hoy, conserva la esencia de juego por frases como vamos a jugar, que bien jugó el último partido o Juegos Olímpicos. Defiende dos direcciones o mundos del deporte, cada vez más divergentes, uno educativo, deporte práctica, y otro ajeno a la educación, deporte espectáculo. Cree que el deporte práctica educativo lleva en sí mismo el espectáculo. Defiende una estructuración y tratamiento políticos diferenciados para cada uno de los deportes. Reivindica la actividad física como necesidad antropológica de nuestro tiempo. Rechaza la tecnificación del deporte educativo que puede acabar con la esencia del juego. Reivindica una educación integral desde el movimiento, ya que no solo educa la parte física del sujeto sino también la intelectual. La educación intelectual se produce de forma espontánea y directa desde el movimiento. Ve la práctica deportiva no como actividad aprovechada para, sino actividad que en sí misma produce desarrollo intelectual. Advierte de la importancia de la educación ética para el autocontrol. Pero Cajigal no se conformó con pedir un tratamiento científico para la educación física en sus libros sino que fue un hombre de acción.
Entró en la Delegación Nacional de Deportes como secretario técnico y participó en la Ley de Educación Física de 1961, logrando que se reconociera la educación física como parte indisoluble de la educación integral de todo individuo, y se creó el Instituto Nacional de Educación Física INEF, en Madrid, del que fue nombrado director en 1966. Promovió la plena integración de los estudios de educación física en la universidad en las facultades de ciencias humanas. No pudo lograrlo, pero sí el estatus de licenciado en educación física para los estudiantes graduados en el INEF. Sus artículos, ponencias y trabajos se tradujeron y publicaron en diversas lenguas de los 5 continentes. En 1971 la UNESCO le concede el Philippe Nolbacher, como reconocimiento a la personalidad más destacada en trabajos de índole científico referida al deporte. Además recibió otras condecoraciones en vida y a título póstumo tanto a nivel nacional como internacional. Cajigal fue un hombre pionero y decisivo en la nueva orientación del deporte y la educación física de España, contribuyó a su dignificación intelectual y social. Por ello es considerado como el mejor y el más prolífico pensador contemporáneo que ha dado este país en el área de la educación física y el deporte.